bendiga grandemente. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Siempre es una bendición poder estar en su presencia. Y siempre es una bendición poder aprender acerca de las cosas del Señor. Yo no tengo duda que si estamos en este lugar es porque, como siempre decimos, usted no vino porque simplemente le dieron ganas de venir. Usted vino porque Dios tiene un propósito con usted. Amén. Usted vino porque Dios tiene un plan con usted. Usted vino a este lugar porque Dios quiere que usted y yo nos convirtamos cada día en mejores personas delante de su presencia. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que necesitamos ser mejores personas? Necesitamos subir a nuevos niveles. Necesitamos crecer en el camino del Señor. Nosotros llegamos al camino del Señor como una piedra bruta. Llegamos como un diamante que está recubierto de un montón de costra, de otros metales, de otras cosas. Y cuando llegamos a la presencia del Señor, Él comienza a trabajar en nosotros, comienza a pulirnos, comienza a moldearnos, nos comienza a dar forma, comienza a quitarnos cosas que solamente nos produce peso en nosotros, porque Él quiere darnos el valor que cada uno de nosotros tiene delante de la presencia de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Está seguro? ¿Usted lo cree? ¿Tiene ganas de escuchar la palabra del Señor? Así que vamos a escuchar la palabra. Ya estamos en Facebook. Ahorita, ¿dónde estamos? Amén, amén. Estamos en Facebook. Le damos la bienvenida como iglesia a todos aquellos hermanos que ya están conectados en las redes sociales. Somos el Centro Nacional de Adoración. Estamos transmitiendo de la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estamos en la República Argentina. Así que le damos un fuerte aplauso a toda la iglesia. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que son parte de esta casa, que comparten en esta hora la reunión con nosotros, y a todos los hermanos en el país y aún fuera del país que están con nosotros. Bienvenidos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Quiero comenzar a compartir con ustedes una breve palabra. Tenemos algunos minutos, así que yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 28, verso 16. Vamos a ir muy rápido. Con la ayuda del Señor tengo varios apuntes para compartir, pero quiero dejarte en esta tarde quiero hablarte acerca de la explosión de discípulos que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que experimentar como hijos de Dios. Amén. Ya Jesús lo anunciaba, y lo hemos visto en la palabra que nos soltó el pastor allí en enero de este año. Ya Jesús lo anunciaba en la palabra, que iba a haber muchos creyentes en la tierra, iba a haber muchos seguidores de Jesús, pero que iba a haber pocos, ¿qué cosa? Discípulos. Amén. Jesús anunciaba de que la cosecha era grande. ¿Qué significa esto? Que había muchas almas por conquistar, pero en un momento determinado Jesús se sintió solo. Diga conmigo, solo. Esto es tremendo. Jesús se sintió solo porque dice que Él veía la gran multitud, iba de sinagoga en sinagoga predicando, sanando enfermos, liberando cautivos, pero era tanta la multitud que Él decía: yo no puedo con todos, es necesario que se levanten discípulos. Diga conmigo discípulo, dígalo convencido. Si usted y yo nos queremos convertir en un verdadero discípulo, ya lo tenemos que estar declarando, ya lo tenemos que estar nombrando. Usted tiene que decir: yo seré un verdadero discípulo. Y si usted hace muy poquito que está en el camino del Señor, esta palabra es para usted. Y si usted hace muchos años que está en el camino del Señor, también esta palabra es para usted. Porque sabe que muchas veces pasamos años en la iglesia, pero tal vez yo no sé si somos verdaderos discípulos, como nos dice la palabra. Entonces, en este mes el Señor nos quiere hablar de eso, porque seguramente Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, procesarnos y trabajarnos para que podamos vivir verdaderamente los niveles de discipulado que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor muy rápido. Dice San Mateo capítulo 28, verso 16. ¿Usted está ahí? Dice: pero los 11 discípulos, ya había uno menos porque Judas se había quitado la vida. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos, dice, había creyentes ahí, pero algunos, dice, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: tengo potestad, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy todos los días, dice la palabra, ¿hasta cuándo?
hasta el fin, dice, del mundo. Yo estoy todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Fíjese que Jesús apartó a los 11 discípulos y les dio esta palabra y le dijo: discípulos amados míos, ustedes que me han seguido en este tiempo, hay una crisis existencial de discípulos en la tierra. Jesús les dijo: es mucha la cosecha, pero son pocos los obreros, es poca la gente que se quiere poner las manos en el arado y quiere trabajar para el reino. ¿Qué significa esto? Jesús les estaba diciendo: viene el tiempo donde la cosecha va a ser grande, pero los que estén comprometidos con la obra cada vez van a ser menos. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo porque esto nos habla la palabra de que Jesús les dio el último deseo, la última orden que Jesús dio allí en la tierra antes de él elevarse con su Padre fue: vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa esto, iglesia? Que la misión del discipulado y el convertirnos en verdaderos discípulos no es para el pastor solamente, no es para los líderes solamente. Decirle al que tenés al lado: la misión del discipulado es una misión que nos engloba a todos. Decirlo al que tenés al lado: la misión del discipulado es una misión que nos involucra a todos. La misión del discipulado es una misión que nos involucra a todos. Y lo que hizo Jesús ahí en el monte, ahí en Galilea, fue una transferencia del reino a sus discípulos. Porque el primer deseo del corazón de Dios es que el mensaje y el reino sea multiplicado en cada uno de nosotros. Y Jesús, a través de ese mensaje y de esa orden, les trasladó el reino a sus discípulos y les dijo: bueno, yo me voy con mi Padre, el reino queda en sus manos, y ahora serán ustedes los primeros 11 que comenzarán a caminar por la tierra, a predicar el evangelio y a ser discípulos. Ahora la pregunta que yo me hacía es: ¿por qué Jesús, si lo seguían multitudes, si lo seguían miles y miles por el mundo, si dice que cuando él llegaba a una orilla de un río, de un mar, dice que las multitudes se agolpaban y él tenía que subirse a una barca y meterse aguas adentro, porque dice que la multitud no lo dejaba predicar la palabra? ¿Por qué, si lo seguían miles, él asciende a los cielos despidiendo solamente a 11 discípulos? Querido hermano, Jesús solamente pudo hablar esto a 11 porque la vida del discípulo no es una vida fácil. Decirle a que tenés al lado: la vida del discípulo no es una vida fácil. Yo creo que este mes el Señor nos va a confrontar, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, nos hemos convertido al Señor, hemos llegado en un momento determinado a la casa del Señor. Seguramente cada uno llegó de una manera diferente, llegó en una circunstancia diferente, llegó hace un tiempo diferente a la casa del Señor. Y cuando usted llega, lo primero que usted hace es creer, ¿verdad? Y la palabra dice: al que cree, dice, yo lo recibo, dice el Padre. Pero ¿sabe qué? Tal vez han pasado muchos años en nuestra vida cristiana siendo creyentes, creyendo la palabra, pero sin dar frutos de verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo es aquel hombre, aquella mujer que no solamente piensa en sí mismo, sino que tiene la capacidad de pensar en el otro. Y esto fue lo que resumió la vida de Jesús a lo largo de todo su ministerio. Jesús no dio un solo paso en su vida sin pensar más en el otro que en sí mismo. Jesús no hizo un solo milagro sin pensar primero en el otro que en su misma vida, en su mismo ministerio, en sus mismas cosas. Jesús tuvo la capacidad de renunciar a su propia vida para poder convertirse en un verdadero discípulo. Y yo creo que durante este mes el Señor nos va a hablar de esto, de la importancia que tiene en cada uno de nosotros meternos en un proceso, meternos en una temporada, meternos en un mover del Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros va a ser machacado, va a ser golpeado, va a ser procesado. Pero si Dios te quiere procesar y si Dios quiere trabajar en tu vida, es porque Él tiene un nuevo nivel de gloria para darte. Es porque Él tiene un nuevo nivel de gloria para darte. Es porque los milagros que tú has vivido hasta ahora, tal vez siendo creyente, no se comparan con la gloria y la unción y el poder que vas a vivir siendo un verdadero discípulo del
Y yo quiero darte en esta hora 3 o 4 características de un verdadero discípulo, para que usted pueda trabajar en sí mismo y pueda evaluar si pueda decir: yo seré un verdadero discípulo, o verdaderamente el Señor tendrá que trabajar en mí. ¿Sabe cuántos años trabajó Dios en Jesús? ¿O cuándo terminó el proceso de ser discípulo en Jesús? Jesús estaba aún en el monte Getsemaní, estaba a punto de ser crucificado, y Dios seguía trabajando en él. Dios seguía procesándolo a él. Jesús decía: Padre, yo deseo que tú pases de mí esta prueba. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, yo esta prueba no la quiero pasar, esta enfermedad no la quiero pasar, esta crisis económica yo no la quiero pasar? Y Jesús dijo lo mismo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero ahí mismo él dijo: pero si es tu voluntad, yo lo haré. ¿Sabe que hasta el último momento de su vida Jesús fue procesado, Jesús fue trabajado? La transición de creyente a discípulo, quiero decirte algo, no termina nunca. Dígalo conmigo: no termina nunca. Hasta el último momento vamos a ser procesados por Dios. Pero ¿sabe qué? Cada prueba que venga en su vida y usted la pueda soportar, usted la pueda resistir, será un nuevo nivel de gloria en el que Dios te va a meter. Cada batalla que tú pelees ahí frente al enemigo y la puedas vencer, será un nuevo nivel de unción en tu vida. Cada vez que tú le presentes batalla al enemigo y no ejerce la retira de tu vida, será un nuevo nivel de poder que vendrá sobre tu vida. Dale la gloria al Señor. Oh, diga: yo quiero entrar en ese proceso. Fuimos llamados para trasladar el reino de Dios. Fuimos llamados para trasladar el reino de Dios. Fuimos llamados para que a través de la transición que se produce en nosotros haya otras cientos y miles de personas que reciban el reino. La vida del discípulo es una vida sin egoísmos. Es una vida que piensa más en el otro que en su propia vida. Cuando Jesús transicionó de creyente a discípulo, Jesús no pudo pensar más en su madre terrenal, no pudo pensar más en José, en María, en sus hermanos. Él dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que entendió Jesús? Que era necesario estar en la vida del otro. Y la vida del creyente y del evangélico muchas veces es una vida egoísta. Porque a veces nos parece que nosotros tenemos que llegar a la casa del Señor, tenemos que creer en Jesús, tenemos que salvar nuestra vida y ya está, ya ahí se terminó todo. Yo tengo mi milagro y ya está. Pero yo no sé tú, hermano, pero yo creo que tú tienes familia, ¿verdad? Tú tienes hijos por los que tienes que pelear. Tú tienes tal vez un esposo, una esposa, un novio, una novia. Tú tienes un compañero de trabajo que tiene malos pensamientos. Tú tienes alguien ahí en tu barrio que necesita la palabra. Tú tienes alguien ahí a tu alrededor que necesita recibir el mensaje de Jesús. Y Jesús le transicionó el reino a tu vida. Él lo trasladó a tu vida para que tú puedas llevar esos niveles de gloria, de poder y unción a todo el que está a tu alrededor. Porque el deseo del corazón de Dios es que tú pienses más en el otro y menos en ti. Diga conmigo: tengo que pensar más en el otro y menos en mí. Ese es el discípulo: más en el otro, menos en ti. Pero ¿sabe qué? No podemos ganar discípulos si antes nosotros no aprendemos a hacerlo. No podemos ganar discípulos si antes usted y yo no aprendemos a ser discípulos. Mire lo que dice Mateo 4. Búsquelo ahí si lo tiene a mano, rápido. Vamos a leer algunos versos nomás porque se nos va a pasar la hora. Pero mire lo que dice Mateo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Espíritu está con mayúscula. Esto significa que no era ningún espíritu del diablo, era el Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué cosa? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, fíjese qué tremendo es esto. Jesús acababa de ser bautizado bajo las aguas. Él acababa de ser reconocido por su Padre como su Hijo. La voz del Señor se escuchó desde los cielos y él dijo: este es Jesús, este es mi Hijo, en él yo tengo alegría y contentamiento. Pero ¿sabe qué dice? Que inmediatamente, ahí el versículo siguiente, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo
Dios. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. En otras palabras, Dios agarró a su Hijo Jesús y se lo puso en bandeja al diablo y le dijo: tomá, probalo para ver si este es un verdadero discípulo. Y creo que esta palabra nos hace pensar de que muchas veces entramos en pruebas, entramos en dificultades, entramos en desiertos tremendos en nuestra vida y nosotros decimos: oh, ¿qué estaré haciendo mal? ¿O qué tendrá el diablo conmigo, que se ensañó conmigo y me está llevando por este desierto? Pero hermano, quiero decirte que hay muchos desiertos donde el mismo Espíritu de Dios te lleva porque quiere trabajar en ti. Hay muchos desiertos donde el mismo Espíritu de Dios te lleva porque quiere trabajar en ti. ¿Sabes por qué? Porque si Él te deja fuera del desierto, tú te quedas como creyente para siempre. Si tú te quedas fuera de la prueba, tú no aprendes lo que es resistir en el Espíritu. Si tú te quedas afuera de la prueba, tú no aprendes lo que es valorar las cosas que Dios tiene para ti. Si tú te quedas fuera de la prueba, tú ya pierdes el amor por la presencia de Dios. Pero cuando tú estás en el desierto metido por el Espíritu Santo de Dios, el diablo va a probarte, va a zarandearte, te va a mover de un lado para otro, va a tocar tu economía, va a tocar tus hijos, va a tocar tu familia. Pero si el Espíritu te metió ahí, es porque el Espíritu de Dios te va a sacar de ahí. Si el Espíritu de Dios te metió ahí, es porque el Espíritu de Dios te va a sacar de ahí. Si el Espíritu de Dios te metió ahí, es porque te va a dar la fuerza, el poder, la gloria y la unción para que tú te levantes en victoria y para que salgas de ahí procesado. Dice el último verso, no vamos a leer todo ese pasaje, pero dice el último verso, ahí verso 10, búsquelo si quieren. Dice que cuando el diablo vio que el Espíritu Santo estaba respaldándolo a Jesús, cuando el diablo vio que no había podido ganarle la batalla a Jesús, cuando el diablo vio que él había aguantado y había resistido, y esa es la primera característica de un verdadero discípulo. El verdadero discípulo resiste, diga conmigo, el verdadero discípulo resiste, el verdadero discípulo aguanta. Cuando el diablo vio que este Hijo de Dios había aguantado, dice la palabra que Dios le envió ángeles, dice que le servían y le traían todo tipo de banquetes. Aguanta, mi hermano, aguanta, mi hermano. Si estás pasando la prueba, si estás en la dificultad, si estás en la opresión, si sientes que estás en un desierto, si sientes que el diablo ha tocado tu salud, ha tocado tu familia, ha tocado tus hijos, ha tocado tu economía, tal vez tú te sientes que estás rodeado por un desierto, presta atención y escucha la palabra en este mes, porque tal vez es el Espíritu Santo que te metió ahí, porque Él quiere procesarte, trabajar contigo, Él quiere probarte, pero Él quiere que resistas, y después que resistas la prueba, ángeles de Dios vendrán y te servirán, ángeles de Dios vendrán y te traerán cobertura, ángeles de Dios vendrán y restaurarán todas las cosas, ángeles de Dios vendrán y te darán descanso. Punto número 1, el verdadero discípulo aprende a resistir. Amén. Diga conmigo, el verdadero discípulo aprende a resistir. Leemos punto número 2, Mateo 19, 27. Tengo 2, 3, 4 puntitos para tocar con ustedes. Mateo 19, 27. Después que Jesús fue procesado, ahí en ese lugar Él comienza a su vida de cosecha de discípulos. Él comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y aquí aparece una conversación de Jesús con sus discípulos, Mateo 19, 27. Punto número 2. Un verdadero discípulo tiene que aprender a manifestar el poder de la renuncia. Escuche bien, 19, 27. ¿Está ahí la palabra? Entonces le respondió Pedro, uno de los pescadores, de los discípulos: he aquí nosotros lo hemos dejado. ¿Cuánto dejaron? Todo. Diga conmigo, todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, esto es después de todas las cosas,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, los que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, dice la palabra. Verso 29. Y cualquiera, dice, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, dice, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, ¿cuántas veces dice la palabra? 100 veces, diga conmigo, 100 veces, 100 veces más. Y heredará, dice la palabra, la vida eterna. Un verdadero discípulo tiene que saber experimentar el poder de la renuncia. ¿Qué significa eso? Decir al que tenés al lado, tenés que estar dispuesto a entregarlo todo. Sabe que cuando Jesús llamó a estos 12 discípulos, los primeros que encontró eran los pescadores. No era gente calificada. Tal vez nosotros ponemos la mira en otras cuestiones. Y si hoy tuviéramos que salir a buscar gente para armar un equipo, para armar un ministerio, para armarnos un trabajo, estaríamos buscando otras cosas, ¿verdad? Algún talento, alguna capacidad, alguna habilidad. Pero Jesús llamó lo que no era calificado para el mundo. Jesús comenzó a trabajar en aquellos que no sabían tal vez leer, que no sabían tal vez escribir, que no tenían ningún tipo de capacidad intelectual, que no tenían tal vez ningún tipo de estudio, ningún tipo de conocimiento, pero Él simplemente pasó por la orilla y los eligió a ellos y le dijo, vengan conmigo porque yo los haré pescadores de hombres. Y dice que en aquel momento ellos, dejándolo todo, le siguieron. Pero fíjese qué tremendo es este verso. Pedro, el mismo que fue levantado por Jesús allí en el mar, tiene una conversación con Jesús y le dice, Jesús, yo he dejado muchas cosas por ti. Jesús, yo he dejado todo por ti. Yo he dejado mi casa, yo he dejado mi trabajo, he dejado mi barca, he dejado mi economía, he dejado amigos, he dejado vicios, he dejado manias que tenía, he dejado un montón de viejos rudimentos. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Hermano, yo creo que este pensamiento es el que tal vez el enemigo ha sembrado en muchos de nosotros tantas veces. Cuando venimos a la casa del Señor y empezamos a dejar cosas por Él, y muchas veces las bendiciones no llegan porque no comprendemos de que aún estamos adentro del proceso. Y cuando no comprendemos de que tal vez nosotros creemos que ya es el tiempo en que Él nos suelte la bendición, pero ¿sabe qué? Tal vez nosotros no estamos maduros para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparece esta palabra y le decimos, Señor, ¿qué es lo que queda para mí? Yo he dejado casa, yo he dejado auto, yo he dejado familia, yo he dejado amigos, yo he dejado padre, yo he dejado madre. Y Pedro le preguntó a esto y Jesús le responde con una palabra poderosa y le muestra nuevamente que el poder de la renuncia tiene poder y bendición en los hijos de Dios. Él le dice, Pedro, no te preocupes, que no hay nadie en la tierra que haya dejado papá, mamá, amigos, familia, vicios, lugares que nos eran de maldición, cosas que formaban parte de una vieja vida, que no reciba 100 veces más, dice la palabra. 100 veces más, dice la palabra. 100 veces más, dice la palabra. No habrá nadie que deje algo por Dios que no herede la vida eterna y viva tiempos de gloria. Recibe esta palabra, hermano, en esta tarde. Si has dejado algo por Dios, si has dejado algo por la presencia de Dios, si has renunciado a amistades, tal vez has renunciado a lugares, porque la vida del discípulo es una vida de renuncia. Si tú quieres vivir una vida media, vas a vivir una vida de sufrimiento. Si tú quieres vivir una vida con un piecito adentro y un piecito afuera, si tú quieres vivir una vida un poquito en el vicio y en las malas juntas y otro poquito con los compañeros de la iglesia, quiero decirte que lamentablemente vas a vivir una vida de sufrimiento, vas a vivir una vida de amargura, vas a vivir una vida de fracaso constante. Porque la vida del creyente, del que solamente decide creer y tomar los beneficios del reino, ¿sabe qué? Esa es la característica del creyente. El creyente viene porque solamente quiere la bendición del reino, quiere tomar algo para el reino, pero no está dispuesto a consagrar algo para el reino. Pero la vida del creyente es una vida inconclusa, es una vida que no pudo cumplir el ciclo, la misión y la función que tiene. Porque todo hombre y toda mujer que llega a la presencia de Dios llega para convertirse verdaderamente en un discípulo. Dios no te trajo aquí para que tú te quedes a medias. Dios no te trajo aquí para que tú cambies solamente algunas cosas
Dios no te trajo aquí solamente para que conozcas a Él y salves tu alma. Dios no te trajo aquí solamente para que tú puedas acomodar un poquito tus cosas. Dios te trajo aquí para que seas 100 veces bendecido. Para que seas 100 veces bendecido. Para que tu casa, tu familia, tu barrio, tus amigos, tu entorno, tu trabajo, todos reciban la bendición que Dios tiene para ti. ¡Oh, Señor! Por eso tenemos que transicionar. Por eso tenemos que mudarnos. Por eso tenemos que dejarnos procesar. Por eso tenemos que entender que muchas veces entramos en el proceso, pero no sabemos cuándo salimos de ese proceso. Porque hay procesos en nuestra vida que cuando el Señor nos mete ahí, en lugar de resistir al diablo, lo que hacemos, ¿sabe qué? Lo resistimos al Señor. En lugar de resistir al diablo, lo resistimos al Señor y le decimos, no, Señor, yo no estoy dispuesto a esto. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Nunca se completa la transición de creyente a discípulo. Y vivimos en un desierto permanente. Vivimos en un nivel de estancamiento permanente. Nunca podemos dar el salto, nunca podemos completar el proceso. Es como aquella mariposa que apenas rompe el capullo y empieza a salir, y muchas veces viene el hombre y la ve y quiere con las manos ayudarla. ¿Sabe qué? Yo cuando era chiquito tenía palomas en mi casa, tenía palomas mensajeras. Se va a enojar el hermano Ramón con lo que voy a decir, pero cuando empezaba a romper el huevito así un poquito, yo era ansioso, sigo siendo ansioso. Y yo veía el huevito que ya empezaba a picar, y ¿sabe qué quería hacer yo? Lo quería ayudar un poquito al pichón. Entonces agarraba un alfiler así, ¿verdad, Ramón? Y le rompía una cascarita y decía yo, para que nazca antes. ¿Y sabe qué sucedía muchas veces? Ese pichoncito se terminaba muriendo. Ese pichoncito terminaba perdiendo la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un proceso natural y espiritual en todas las cosas, que solamente cuando lo comenzamos y lo terminamos tomado de la mano del Señor, y como dice su palabra, batallamos legítimamente en su palabra y en su presencia, Él puede verdaderamente transformarnos en los hombres y en las mujeres que Él quiere que nos transformemos en este tiempo. Así que no apures el proceso, mi hermano. Resiste al diablo. No apures el proceso, resiste al diablo. Renuncia a todo lo que tienes para renunciar. Que no hay nadie que haya renunciado a algo y que Dios no se lo haya recompensado. Amén. ¿Usted está aquí? Amén. 2 puntos más vamos a tocar con la ayuda del Señor. Un verdadero discípulo piensa más en los demás que en sí mismo. Y no vamos a leer el pasaje, pero quiero que usted lo apunte. San Juan capítulo 6 habla de cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice la palabra, y en San Juan 6, no lo leemos para que no se extienda demasiado. Dice la palabra que Jesús estaba predicando la palabra, y dice que la multitud llegó a un momento donde se agolpaba porque tenía hambre natural, quería comer. Y Jesús le dijo, vayan y den de comer a toda esta multitud, aliméntenlos. Y Felipe, uno de sus discípulos, agarra y le dice, pero Jesús, no tenemos nada. ¿Sabe cuánto dinero necesitaríamos para poder alimentar a todos estos miles que están aquí escuchando la palabra? Mentalidad de creyente, mi hermano. Mentalidad de creyente. Dice la palabra que había un niño, un jovencito, un adolescente, no lo sé, que le dijo, yo tengo 5 panes y algunos pececitos. Yo tengo esto y lo puedo ofrecer. Y dice la palabra que Jesús lo tomó. Usted conoce la historia. Jesús lo tomó, lo bendijo, y dice que comenzó a darle, a multiplicarle. Todos en aquel lugar se alimentaron, y aun cuando terminó todo aquel gran banquete, 12 canastas recogieron cargadas de la bendición de Dios. Un verdadero discípulo tiene mentalidad de reino, piensa más en el otro que en sí mismo. Pero muchas veces el cristiano es egoísta, piensa solamente en su vianda, piensa solamente en su alimento, piensa solamente en lo que cada uno de nosotros necesitamos, piensa solamente que si damos esos 5 panes y esos poquitos peces, tal vez nosotros nos vamos a quedar sin la bendición. ¿Sabe cuándo usted y yo nos convertimos en un verdadero discípulo? Cuando la bendición del otro está por encima de mi bendición. Ah, yo creo que eso es tremendo, ¿verdad? Dígalo, cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad?
Fíjese que los discípulos caminaron tiempo con Jesús, durante 3 años, y ellos no tuvieron la capacidad de pensar en la multitud. Ellos todavía no habían transicionado de creyente a discípulos. Tal vez el sistema de aquel lugar les decía a los discípulos de Jesús, pero ellos todavía estaban en un proceso permanente. Ellos había áreas de su vida donde aún necesitaban ser probados, necesitaban ser sacudidos por la presencia de Dios, porque ellos todavía no tenían la capacidad de ver la necesidad en el otro. Aún cuando le traían niños, ellos decían, no saquen los niños porque le molestan a Jesús. El verdadero discípulo, dígalo conmigo, piensa más en el otro que en sí mismo. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces llegamos al camino del Señor, salvamos nuestra alma, salvamos nuestra vida, y nos olvidamos que hay gente ahí donde nosotros venimos que quedó afuera y que tal vez no conoce la bendición. Hablábamos acerca de estas cosas con el pastor hace 2 o 3 días y compartíamos una conversación y decíamos, si todos los hermanos de la iglesia, todos trajéramos tal vez un discípulo por mes, uno solo, ¿qué le parece? Uno solo. Somos 300 personas, alrededor de 300 personas. Significa que tal vez si todos nos propusiéramos la reunión que viene, o el mes que viene, o la semana que viene, traer un discípulo, tendríamos que hacer, 4, 5, 6, 7, 8, 10 reuniones. Nos quedaría chico el patio, porque 300 almas nuevas tendríamos por cada reunión. Y el Señor es el que se encarga luego de darles el crecimiento, de trabajar en cada uno de ellos. Pero muchas veces nosotros aún somos egoístas y no tenemos la capacidad de ver que hay gente allí afuera que necesita la palabra de Dios. Hay gente que necesita el mensaje del Señor. Hay gente que necesita ser salvado igual que tú, igual que yo. Hay gente allá afuera muriéndose de angustia, muriéndose de depresión. Hay gente con pensamiento de suicidio, con pensamiento de muerte. Y tal vez hay gente que tú pasas por el costado y tú la ves y tú dices, ¿sabe qué? No, este no necesita nada, este tiene todo, tiene casa, tiene auto, tiene esto, tiene el otro. Pero hay un vacío en el corazón de esas personas, porque hasta que no reciben la palabra de Dios, la semilla de Dios, esa semilla que Dios puso en tu corazón y en tu espíritu, cuando Él comenzó a transicionarte de creyente a discípulo, hasta que no llegue ese momento, ellos no podrán ser completos en la palabra y en la presencia del Señor. Entonces, mi hermano, comience a pensar más en el otro. Digo que no es fácil la vida del discípulo, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser discípulos. Nosotros muchas veces rápido queremos ya ser nosotros, queremos ya tener discípulos, queremos servir en un ministerio, queremos hacer tal o cual cosa, queremos predicar, queremos, tocar un instrumento, queremos ir a tal lugar, queremos tener un grupo de gente. Pero la palabra nos enseña, Jesús mismo fue llevado al desierto y fue procesado, que hasta que cada uno de nosotros no aprende a ser un verdadero discípulo, es imposible que Él nos pueda confiar nuevos discípulos. Cuando Jesús le habla esto en Mateo 28 a estos 11, Él vio en ellos un determinado nivel de madurez espiritual. Por eso Él los escogió y dijo, a estos le traslado el reino. Yo me voy, dijo Jesús, yo ya me voy con el Padre, pero la tarea y la misión del discipulado yo se la transfiero a ellos. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición de parte de Dios? ¿Cuántos quieren que en este tiempo el Señor te confíe cosas? El Señor te traslade cosas. ¿Cuántos quieren que en este tiempo el Señor le abra nuevas puertas? Pues hermano, déjese procesar por el Señor. No se resista a Dios. No se resista a Dios. Usted resista al diablo. Déjese procesar por el Espíritu Santo de Dios. Métase ahí en la presencia. Renuncie a lo que tenga que renunciar. Abandone todo lo que tenga que abandonar. Preséntele batalla al enemigo en donde usted está, en su casa, en su familia, en sus cosas. Que cuando Dios vea en usted que usted ha sido procesado, Dios le va a empezar a soltar nueva gracia. Dios le va a empezar a soltar nuevos dones. Dios le va a empezar a soltar nuevos ministerios. Dios le va a comenzar a soltar nuevas puertas. Pero ¿sabe qué? A veces las puertas no llegan porque todavía nosotros no hemos aprendido. Así que déjese meter ahí en el proceso de Dios. Usted va a recibir la bendición que tiene para usted. Último punto, terminamos. Lucas capítulo 10, ya estamos terminando. Un punto más y ya terminamos con la ayuda del Señor. Última característica que quiero compartir. Hay un montonazo de características de un verdadero discípulo. Seguramente el pastor nos va a enseñar tantísimas cosas acerca de esto.
Pero el último punto que quiero tocar es que un verdadero discípulo, para que usted pueda mirarse a sí mismo y pueda decir, ¿soy un verdadero discípulo o Dios tiene que trabajar todavía en mí? Un verdadero discípulo es portador de milagros. Eso es tremendo, ¿verdad? Un verdadero discípulo es portador de milagros. Los discípulos iban, el pastor predicó hace unos días de eso. Juan y Pedro iban pasando y ellos llevaban un milagro. Pedro caminaba y su misma sombra hacía milagros. Entonces esta es otro termómetro para que cada uno de nosotros pueda medirse a sí mismo y pueda decir, ¿seré un verdadero discípulo? ¿Estaré llevando adelante milagros en mi vida? ¿Estaré produciendo milagros en mi vida? ¿O estaré esperando que Dios siempre haga un milagro en mí? ¿Cómo me acerco a la presencia de Dios? ¿Cómo llego yo a la iglesia? ¿Esperando a que el Espíritu se mueva y suelte un milagro en mí? ¿O yo soy de los que voy a producir la atmósfera, a mover el río de Dios, a agitar las aguas para producir los milagros que yo necesito? Un verdadero discípulo, hermano, es aquel que porta los milagros de parte de Dios. Dice San Lucas 10, después de estas cosas, Lucas 10:1, apúntelo si quiere, yo se lo leo rápido. Dice, después de estas cosas, así no se nos pasa la hora, designó el Señor también a otros 70, dice la palabra, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde quiera, dice, que él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, los obreros pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Verso 8, vamos a saltear algunos versos. En cualquier ciudad donde entres, el Señor te está hablando a ti y te está diciendo, en todo lugar donde tú entres, en todo lugar donde te reciban, dice, coman de lo que pongan delante y sanen a los enfermos que en ella hay, dice, y díganle, se acerca a ustedes el reino de Dios. Verso 17, dice, y volvieron los 70 con gozo, dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, le dijo Jesús, le doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice la palabra, los dañará. Oh, sí, Señor, portadores de milagros. El Señor nos envía a llevar milagros a todo lugar donde nosotros vamos. Dice la palabra que Él designó a 70. Encontró 70 hombres, 70 mujeres que ya estaban maduros espiritualmente. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hizo con los 11. Le trasladó el reino. Le trasladó el reino. Y les dijo, les doy potestad y les doy autoridad para que puedan sanar a todo enfermo donde vayan. Y dice la palabra que estaban enloquecidos los 70. Y dice que volvieron enloquecidos, con gozo, con alegría, y le decían, Señor, Señor Jesús, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan. Aún los demonios los echamos fuera en tu nombre. Pero ¿sabe qué? Fíjese lo que les dijo Jesús. No te regocijes tanto de los espíritus que se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les hablaba de esto. Jesús les hablaba de la transición espiritual de creyente a discípulo. Jesús les hablaba de que en sus vidas se estaba cumpliendo un ciclo espiritual. Ellos habían alcanzado un nivel espiritual de madurez donde ellos ya no solamente predicaban la palabra, ya no solamente tenían un ministerio, ya no solamente tocaban un instrumento, cantaban o tenían un grupo de gente o salían por las calles. Ellos llevaban milagros a todo lugar donde iba. Y ese es el desafío, iglesia, que tú tienes que tomar en este mes. Tú tienes que ser un portador de milagros. Tú tienes que venir a la casa del Señor. Ponte de pie, que ya nos despedimos. Tú tienes que venir a la casa del Señor con expectativa. Tú tienes que venir a la casa del Señor a llenarte de la presencia de Dios. Tú tienes que venir a la casa del Señor dispuesto a renunciar a todas aquellas cosas que tal vez te han mantenido en niveles de creyentes. Tú tienes que venir dispuesto a empoderarte de la presencia del Señor. Tú tienes
tienes que venir desesperado por la presencia de Dios. Tú tienes que venir tempranito a orar, a bendecir, a saltar en su presencia, a moverte y a empoderarte de su Espíritu Santo, para que cuando tú cruces esa puerta no solamente prediques la palabra, tú también lleves milagros a donde vas. Tú también lleves milagros a donde vas. Hay gente que necesita que tú le sueltes un milagro. Hay gente que tú necesitas que tú le sueltes una palabra. Hay gente que tú necesitas que tú le sueltes poder de Dios. Hay gente que tú necesitas que tú ores por ellos. Dice la palabra que en el nombre de Jesús había demonios que no se podían resistir a la presencia de Dios. Toma un tiempo para orar ahí donde estás. Toma un tiempo de comunión con el Señor. Y mientras tanto despedimos a todos nuestros hermanos de Facebook, todos aquellos que nos estuvieron siguiendo, que estuvieron compartiendo la palabra, la reunión con nosotros. Para ustedes fue esta palabra, mis hermanos, que el Señor les bendiga en todo lugar donde ustedes la estén recibiendo, que el Señor pueda realmente traer el cumplimiento de todas las cosas en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Nos reencontramos nuevamente el próximo domingo, 20 y 30 horas, por el mismo canal de YouTube. Bendiciones.